Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos encantados de estar un día más con todos ustedes. Hoy es nuestro programa número 114 y estamos deseosos de empezar a contactar unos con otros, que ustedes nos llamen, que participen, que nos digan dónde nos llaman, si les gusta el programa, si tienen alguna observación o si quieren compartir con nosotros alguna necesidad, alguna preocupación, porque al final del programa vamos a tener un tiempo para orar juntos. Estamos con este programa número 114, como siempre les digo, nuestro interés no son los niveles de audiencia, son ustedes los que nos encanta tenerles al otro lado, que disfruten con nosotros y que reciban el mensaje que hoy tenemos, porque hoy tenemos un programa además muy especial, puesto que tenemos unos invitados especiales, uno muy especial en concreto, y el tema del día que vamos a tener tiene que ver con esa conmemoración del Día del Holocausto que se ha hecho en Madrid hace unos días y en muchos lugares de España y del mundo. Y hoy nosotros vamos a tratar este tema en nuestro tema del día. Además tenemos, como siempre, en nuestra sección Protestantes Ilustres en la Historia, a nuestro querido Gabino, para traernos un protestante ilustre que vamos a compartir en esta noche. Vamos a presentarles algún vídeo y vamos a tener también ese tiempo de reflexión, tiempo del mensaje de la palabra, mensaje de salvación para acabar, como les decía antes, con ese tiempo de oración. Llámenos, no lo dejen para el final porque después hay muchas llamadas que al final no entran. Así es que, por favor, llámenos desde ya, compartan con nosotros lo que crean oportuno y aquí estamos a su disposición. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas. Les invitamos cordialmente a participar con nosotros, a disfrutar de tiempos de adoración, tiempos de alabanza a nuestro Dios, y estamos muy contentos de poder recibirles, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes ese tiempo y que ustedes conozcan una iglesia evangélica, porque es verdad que en España el mundo evangélico es poco conocido y nos gustaría que ustedes, si viven por la zona, que venga y que nos visite. Ahí tienen ustedes las direcciones, el edificio, etcétera, etcétera. Así es que le voy a pedir a Carmen ya que nos presente a nuestros invitados de hoy para continuar con el programa. Adelante, Carmen. Sí, tengo el gusto de saludarles una semana más. Después de una convalecencia, vengo con mucha ilusión para estar con ustedes una vez más y tengo el placer de presentar a nuestros invitados. En primer lugar, y a mi derecha, tengo al presidente de la comunidad judía de Madrid, David Achuel. David, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Placer de estar aquí con vosotros. Pues sí, el placer es nuestro y te escucharemos con atención todo lo que tienes que contarnos. Gracias. Un poquito más a mi derecha tenemos a Gabino Fernández, aquí en el plató, el cual después escucharemos y es nuestro historiador habitual. Muy bien, pues nada, gracias, bienvenidos de nuevo. Gracias. Y encantados de poder compartir con ustedes a nuestros invitados, que tienen mucho y bueno que decir en esta noche. Vamos a dar paso ya directamente a Gabino en su sección habitual en este programa, como ustedes saben, Protestantes Ilustres en la Historia. Gabino, buenas noches. Hola, buenos días para los que nos estén escuchando o viendo por la mañana. Sí, ¿A quién nos traes hoy? Sí, porque hay quien lo hace por la mañana. Hoy mismo mi hermana melliza desde Valencia me llamaba que fue el miércoles pasado cuando descubrió que su hermano mellizo sobrevivía en este Madrid que nos mata. Pues sí. Pues venga, adelante. Pues es común que aprovechamos efemérides relevantes
para recordar a protestantes ilustres. Hace 110 años, en Sabadell, se publicó una réplica a un profesor universitario antisemita. La historia es un poco más larga y empieza antes. Hoy el programa va a estar repartido entre Isabel Loren, inglesa, que hace la réplica, y la llegada prácticamente en la misma época, pero en este caso a Andalucía, de una familia sefardí. José Biliesiz, que vamos ahora a ver en un retrato ya en su madurez, había nacido en Tesalónica, en lo que es hoy, en la Biblia, hoy es la Salónica, en el sur de Grecia, en lo que entonces era la Macedonia. Allí fue acogida una importante comunidad de españoles expulsados en 1492 por ser hijos de Abraham. Y desde aquella tierra lejana apareció en Madrid, aprovechando la primera etapa de la libertad religiosa en este país tras el triunfo que destronó a los Borbones, y así en Madrid, para pulir el uso que conocía de la lengua española, pues apareció José Biliesiz. Él, poco después, se radica en Jerez. Él se ha casado con la señorita Benoliel. Ella es hija del médico del sultán de Marruecos. Sefardí también, como su apellido puede hacernos sospechar, y desde luego ese matrimonio es muy interesante, porque de los grupos, de los éxodos de judíos españoles que fueron expulsados por los reyes católicos de España, fue precisamente en dos lugares. Ya hemos mencionado el Imperio Turco, que era allí, en Salónica, donde fueron acogidos, y es de allí donde viene José Biliesiz. Pero es que ella nace en Tánger, este es José Biliesiz, viene a Tánger y es también, obviamente, sefardí. Es muy interesante y no son los únicos casos de protestantismo español que cuenta con misioneros sefardíes. Si podemos seguir viendo algunas imágenes más que hemos reunido, os cuento que el que está en la foto, en la fila de abajo a la derecha, ya en su madurez, ese es José Biliesiz, y se ha retratado con otros protestantes, su colaborador Rafael Blanco, que está en el centro, a su derecha, en San Fernando, Cádiz, donde va a permanecer desde 1872, que funda una iglesia evangélica que todavía existe, y va a estar hasta que se jubila en 1906, que se traslada a Inglaterra hasta que, precisamente ahora hace justo 100 años, Dios le llamó al descanso eterno. En esta foto, que ahora vamos a ver un ángulo de la parte izquierda, encontramos de nuevo a José Biliesiz, y a su derecha, mucho más joven, está Jorge Flickner. Es el segundo de los hijos de Federico Flickner y que es su yerno. Él se casa efectivamente con la única hija que allí en Jerez han tenido José Biliesiz y su esposa. Y es interesante esta relación. El lugar donde Biliesiz hace su obra misionera ha quedado como una referencia visual y singular en el templo neogótico que todavía está allí en Jerez y que ahora podremos ver. Tenemos una foto que yo hice en su momento original, pero este dibujo hace justicia. Fíjense en la fachada, que tiene, como era habitual en los templos protestantes, 3 cuerpos. El central, el más elevado también,
es la entrada al santuario donde se expone la palabra de Dios, se administran los sacramentos. Pero a izquierda y a derecha hay dos pabellones. Entonces, era obligatorio por la legislación de educación en España que las niñas estuvieran en unas salas y los niños estuvieran en otra. De ahí que los templos allí en Jerez, como el que está aquí en la calle, que ya ha cumplido 100 años, en este caso Neomudéjar, de la calle Noviciado en Madrid, igualmente tiene esa contribución. 3 pabellones. Otro tanto ocurre en la catedral de la Iglesia Española Reformada Episcopal, en la calle Beneficencia. Y es interesante que en Cádiz se construyó, o se tuvo, mejor, no porque no fue de nueva planta, se tuvo el primer edificio protestante del siglo XIX, una escuela de primeras letras. Y eso es lo que se hizo aquí. Cuando este templo, que fue largo de construir y costoso, lo primero que se construyó fue uno de los pabellones que iba a servir de iglesia. Pero hay otra mujer que queremos recordar, ella es gentil. Aquí están los suegros de Anita, la hija de José Vileisit. Antes hemos visto al hijo, Jorge, que se casó con ellas, y ahora vamos a entrar en otra mujer a la que queremos honrar y recordar, porque también en este caso se cumplen 110 años de una polémica que mantuvo con un catedrático de Derecho Católico, sacerdote claro, de la Universidad de Salamanca. Vamos a ver el motivo de esa polémica que trascendió a la prensa. Estaba en España la cuestión de ¿merece España semejante honor? Estamos hablando que gracias a la libertad religiosa del periodo liberal y democrático se dio la oportunidad de que podían empezar a volver, y el doctor Pulido fue un valiente médico que defendió, y aquí explica un poco su pasado. Pero este catedrático, pasamos a la siguiente página, no quiero que dejéis de verla, este catedrático había dicho que lo peor que podía ocurrir en España es que, aunque lo defendía y era senador por Salamanca, el doctor Ángel Pulido Fernández, aunque lo defendía, sería la calamidad para este país. Seguimos con una réplica contundente que le dio Isabel Loren. Ella fue no solamente radical en esta, que fue un doble folio por 2 caras, y ahora vamos a ver otro que ya fue un texto más extenso, donde él dice: como el creyente español nunca fue lector de la Biblia, no adquirimos la más rudimentaria noción del carácter y extraordinario de Israel. Esta era la tesis de Ángel Pulido. Vamos a ver la réplica de esta inglesa, misionera, poeta en inglés, en catalán y en castellano, y autora de esta réplica. Dice: si todos los creyentes españoles fuéramos lectores de la Biblia, como desea el señor Pulido, aún serían en España los judíos más impopulares de lo que en realidad son. Esto es lo que sostenía el doctor en Derecho Canónico Joaquín Girón en Salamanca. A esta pequeña y leve réplica, donde le dio un tirón de orejas al distinguido, por otro lado, profesor de Derecho Canónico, que había sido trasladado ahora a Valencia, presenta el argumento Israel y sus verdugos. Pero si vemos la siguiente página, ahora un poco más extensa, tiene una gran honestidad, y en eso felicitamos a Isabel, y espero que cuando nos encontremos la necesidad de salir a la plaza pública a replicar. Y es que ella, como puede verse aquí, os muestro, en esta columna incluye el texto completo de su, vamos a decir, contrincante. No es lo que ella caprichosamente interpreta, como tantas veces los que replican nos quieren hacer creer. No. Ahí está, honestamente, el doctor de Salamanca, a la sazón en ese momento de Valencia,
en su antisemitismo está equivocado. No es digno de que ningún español lo imite. Muy bien, pues muchas gracias, Gabino. Ya vemos que en todos los momentos de la historia siempre ha habido detractores y que no le queda más remedio al pueblo judío, al pueblo de Israel, que defenderse a capa y espada. Y hoy, queridos amigos, pues como ustedes saben, este programa lo dice públicamente, ama al pueblo de Dios, ama a Israel, y cada vez que hay un acontecimiento como el que ha habido el 27 de enero pasado, ese día de la conmemoración del reconocimiento de la Shoah, del desastre que hace 72 años ocurrió cuando todos los aliados llegaron a aquel famoso cementerio, prácticamente campo de concentración en Birkenau, llamado Auschwitz, y el mundo a partir de ahí vio el grave desastre que aconteció con este pueblo judío. Quiero que vean unas imágenes para que se pongan también en situación, imágenes duras, pero que creemos que es importante ver precisamente en estos días. Adelante. Bueno, David, imágenes muy tristes que hemos visto muchas veces, pero no por verlas muchas veces dejan de entristecer nuestro corazón. La frase última que decía ahí, lo recordamos para que no se olvide y no vuelva a suceder. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en Madrid en estos días atrás? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte y agradeceros a todos por recordar. Yo creo que es un acto necesario, es un acto de justicia y además es una manera de prevenirlo. Las imágenes que estábamos viendo hace unos segundos son estremecedoras, son por una parte unas imágenes que nos hacen ver la violencia más extrema y también la intoxicación más extrema de una sociedad, ¿no? Vemos a unos niños haciendo el saludo hitleriano, vemos una foto de Hitler
con una especie de Photoshop de la época, intentando hacer de él una especie de ario moreno, pero un hombre prácticamente perfecto bajo esos puntos de vista, y enseñan lo que era la propaganda nazi, ¿no? Y a pesar de vivir en un mundo donde hay mucha información, es un mundo también donde falta la verdad. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer todos, y por eso os agradezco este programa de hoy, este ejercicio, porque el 27 de enero conmemora el desastre, el momento más bajo de la historia de la humanidad. No ha sido el primer genocidio de la historia de la humanidad, pero sin duda ha sido el más brutal, el más sistemático y el que debemos recordar todos porque es el abismo en el que cayó el ser humano. Y por ello debemos recordar, para el pueblo judío es una obligación, y en ese caso el pueblo judío es un símbolo de la humanidad y de hasta dónde descendió el odio del hombre hacia el hombre. ¿Cómo os sentís? Porque en esta celebración que ha habido en la Comunidad de Madrid, lleva ya desde el año 2000, creo. ¿Cómo os sentís? ¿Os sentís verdaderamente respaldados por el mundo político en las celebraciones que se hacen? ¿Qué sensación tenéis? Bueno, yo creo que Madrid en este caso ha sido pionera en España y francamente pionera en Europa en el recuerdo. Las conmemoraciones de la Shoah que toman lugar aquí son siempre sobrias y con un objetivo que es el marcar un momento y el ayudar a enseñar a nuestros jóvenes, enseñar a nuestros políticos y a nuestras autoridades. Y donde creo que nos falta mejorar bastante es en todo el tema relacionado a los medios de comunicación, porque esa es una asignatura pendiente. Cuando hay frases que se oyen y que se repiten de manera sistemática en las redes sociales, que son realmente antisemitas, y eso nos hace ver que tenemos que seguir educando, y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y las redes sociales todavía queda mucho trabajo por hacer. O sea, que sí sentís el respaldo político o el respaldo de los políticos, pero sin embargo no sentís el respaldo de los medios de comunicación. Bueno, eso es muy interesante. Y desde este programa y desde esta cadena TVN España, igual que TVN Internacional, pues siempre se ha hecho un esfuerzo por apoyar a Israel y por decir las verdades que se ocultan detrás de muchas mentiras que los medios de comunicación transmiten sobre lo que ocurre verdaderamente en Israel. ¿Cómo vive Israel y cómo vive la comunidad judía aquí en Madrid estas fechas? Bueno, con mucha tristeza, con mucha sobriedad también, y con esa conciencia que no podemos olvidar. Lo decíais antes, estaba escrito, no olvidar nunca jamás, y ese creo que debe ser el lema. No olvidar y además educar en el recuerdo, porque es la única manera de prevenir cualquier tipo de genocidio. Este año además hemos tenido unas reuniones con la Federación de Municipios de Madrid, de la Comunidad de Madrid, todos los ayuntamientos de Madrid, y se han tomado resoluciones para que en diferentes ayuntamientos se conmemore. Entonces se están haciendo esfuerzos también a nivel local, cosa que creo que es muy importante. Sí, he leído que hay varios municipios, Boadilla del Monte, Alcorcón, Alcobendas, Majadahonda, sí, realmente... hay varios, que eso está muy bien. Hasta he llegado a leer que el Ayuntamiento de Madrid dice que a partir de 2017 va a conmemorar también. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid este año lo ha conmemorado. ¿Ya ha hecho algo? Lo ha hecho, hay unas imágenes que... He extractado unas imágenes que quiero poner de una cosa que has dicho muy interesante que no quiero que se nos escape. O sea, que ya ha habido algo en el Ayuntamiento de Madrid, digamos, en plan parecido a lo de la comunidad, digamos, sí, oficial, quiero decir. Sí, a instancias del Partido Popular se pasó por el Pleno del Ayuntamiento una resolución que fue aceptada por el Pleno para conmemorar a partir de ahora, en el 27 de enero, Auschwitz-Birkenau, la liberación del campo de exterminio, ¿no? Y bueno, yo he tenido que ser muy claro y sincero denunciando lo que ocurre hoy en día en una izquierda radical, verdaderamente ignorante, que cree que las consignas políticas deben ser las de ir en contra del Estado de Israel, y realmente cuando hablamos de la Shoah y de Israel debe haber una claridad meridiana que no se puede comparar nada a lo que fue ese genocidio. Claro. Esa es la realidad en cuanto a dimensión, ¿eh? Pues yo creo que tenemos preparadas las imágenes y vamos a ver esa intervención de David Achuel, unos trocitos de esa intervención en el Ayuntamiento de Madrid. A ver si por favor las podemos ver.
El antisionismo moderno es el antisemitismo aceptable de la Europa de antaño. Ese doble rasero que se aplica a los judíos y a Israel es buena prueba de ello. El antisemitismo que brota en las redes sociales, en las tertulias y en los discursos de extrema derecha y sobre todo ahora de una izquierda radical, ignorante, no es solo un problema de los judíos. Es la métrica de la patología de la intolerancia en una sociedad. Es una señal de alerta frente al racismo, a la xenofobia, a la homofobia, a la discriminación y al odio al diferente. Bueno, yo creo que más claro no ha podido decirse, ¿no? Yo creo que tiene que ser dicho claramente. ¿Qué caras veías allí cuando estabas diciendo eso? Bueno, yo la verdad que estaba en mi misión de dejar las cosas claras y como estábamos comentando antes, uno cuando tiene la conciencia tranquila debe estar pues como Daniel en la jaula de los leones y diciéndolo sin ningún temor a nada, porque sabemos perfectamente que la verdad es el salud que nos deja a todos en evidencia y por lo tanto mejor siempre decir la verdad. Muy bien, fenomenal. Vamos a volver un poquito al tema de Israel. Hemos visto que últimamente ese terrorismo islámico que está por Europa también, yihadista, que a golpe de cuchillo o a golpe de coche dirigido hacia transeúntes, pues la gente comete esos actos terroristas y obviamente pues los soldados se defienden y pues ocurre lo que ocurre. Y vemos que hay gente que dice que, bueno, que es desmedido, ¿no? Uno te viene con un cuchillo y tú pues le disparas. Dinos qué está ocurriendo, qué pensáis y aclare a nuestra audiencia un poquito estas cosas. A mí lo que me entristece de verdad es que esto es algo que está llegando a Europa y que va a ser una realidad en Europa y por lo tanto en Europa vamos a tener que mirar a los comentarios que se han hecho hace 15 o 20 años o hace 5 años diciendo que Israel actuaba de manera desproporcionada luchando contra el terror y nos daremos cuenta, como nos estamos dando cuenta en los atentados de Berlín, de Niza, que cuando alguien viene con un coche o un autobús o un camión y se lanza contra civiles a matar, la única manera de terminar con él, desproporcionada para alguno o no, debe ser dispararle y eliminarle. Y eso, hasta que no nos demos cuenta en Europa con una experiencia propia, pues seguiremos con una especie de conducta realmente de niño mimado, no solidario, hacia los que sufren ese terror, ¿no? A mí me apena bastante que nuestro propio gobierno, y a nivel de la Cancillería de Exteriores, no sea capaz de criticar claramente cuando hay actos de terrorismo y que lo diga sin tener que decir que ha habido una respuesta desproporcionada del Estado de Israel, que es un Estado democrático y garantista de los derechos de otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos va a llegar aquí, nos está empezando a llegar y creo que tendríamos que haber sido solidarios desde hace tiempo, pero terminaremos siendo solidarios porque al final cuando las cosas nos ocurren a nosotros, pues nos damos cuenta de verdad, ¿no? Efectivamente, porque en Francia hace unos días ha ocurrido exactamente lo mismo. Un islamista, yihadista, terrorista ha ido con un cuchillo y el soldado le ha pegado un par de tiros, 5 tiros dice que le dio. Sí. Así es que, y yo no oí decir nada de desproporcionado. Nada. Así es que... No, yo creo que hay que ser consecuente en la vida y mirar lo que está ocurriendo. Israel es claramente un Estado donde los derechos humanos son algo importantísimo, nuestros valores judeocristianos hacen parte de la cultura occidental y yo les puedo asegurar que en Israel las leyes se siguen, es un país donde ni un presidente, ni un primer ministro, ni un ministro está al amparo de las leyes, está por encima de las leyes, todo el mundo tiene sus derechos garantizados, pero nadie está por encima de la ley. Y por lo tanto eso es el tipo de modelo de sociedad que todos queremos y que buscamos, ¿no? Israel es un modelo en medio de todo un mundo, un Estado pequeñito que es democrático en medio de todo el mundo dominado por el islamismo radical, la ley sharia y todas estas cosas que ustedes ya pueden ver. Sin embargo, hay en Israel ese trozo de terreno pequeño con casi 8 millones de habitantes que he oído últimamente que tiene, ¿no? 8 millones de habitantes y yo la verdad que con orgullo le debo decir que la minoría que más crece en Israel es la cristiana. Y hay un dato también que creo que es interesante, es que la minoría que tiene el PIB más alto, proporcionalmente,
es la cristiana también. Mira. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que en el resto del mundo árabe y los vecinos del mundo musulmán, la población cristiana está menguando. Y quiero recordar los genocidios que están ocurriendo de manera atroz en Oriente Medio y en África por parte de los islamistas hacia las comunidades cristianas y yazidíes. Pero en Israel la población cristiana aumenta. Y eso es indicativo de lo que está ocurriendo, porque la demografía es muy tozuda y los datos están ahí. Ajá. Y además es un país, y eso es innegable, amigos, que ha dado mucho beneficio a la humanidad, con cerca de 80 premios Nobel, con investigación continua, con descubrimientos impresionantes, ¿no? Bueno, yo creo que el pueblo judío no se ha resignado, y espero que no se resignará, a hacer las cosas de una manera normal. Yo creo que todos los seres humanos debemos pensar que cada día nuevo es una manera de empezar y no debemos dejar nunca que la injusticia impere. Por lo tanto, no nos resignamos a que haya injusticia, hay que luchar contra ella y hay que intentar vivir bajo el precepto de Tikkun Olam, que es reparar el mundo. Dios nos da un mundo imperfecto y nuestra obligación como seres humanos es terminar su creación intentando hacerlo un poquito mejor. Cada uno tiene su responsabilidad. Bueno, dime algo del nuevo gobierno de los Estados Unidos, porque por todas las declaraciones que oímos habéis encontrado en el nuevo gobierno un respaldo importante. Dos cosas puedo decir. Primero, yo estoy encantado que finalmente en Estados Unidos haya un gobierno que no sea el gobierno de Obama, que me pareció durante 8 años un gobierno que cometió muchísimos errores, que dejó a Oriente Medio mucho peor de lo que lo encontró. Estas primaveras árabes fueron muy mal gestionadas, no fueron capaces de ayudar a la población iraní de deshacerse de ese régimen opresor, haciendo un pacto además que de facto nucleariza al país en menos de 8 años y pico que quedan de ese pacto. Y creo que el péndulo cambió de Obama a Trump. Y creo que los próximos años serán años en los que por lo menos la política americana dejará muy claro que Israel no es solo un aliado por intereses, pero también por compartir valores. Y eso creo que es una buena noticia para todo el mundo. Qué bueno. Bueno, volvamos al mundo cristiano evangélico en este caso. Para nosotros es sabido que de alguna manera el mundo evangélico pues ha ido cada día involucrándose un poco más con el tema de Israel, respaldando más a Israel. ¿Cómo os sentís verdaderamente ahora mismo? Alguien nos dijo que verdaderamente de los que más respaldo están sintiendo en el mundo ahora mismo es del mundo evangélico, precisamente. Y yo te pregunto, ¿tú tienes esa misma sensación y por lo que conoces sostenéis esa misma sensación? Totalmente. Yo creo que lo más importante es sentir ese cariño. Es un cariño que se nota que es sincero porque se comparten valores y yo tengo muy claro que el mayor aliado que tiene el pueblo judío en este momento de nuestra civilización es el mundo evangélico, no hay ninguna duda. Y en Estados Unidos en particular los números lo dicen todo y como es un país donde la libertad religiosa permite que la gente de una manera muy pausada pueda hablar claramente de su fe y de sus convicciones, ahí es claro que se habla de Israel con muchísima más claridad y apertura que lo hacen a veces algunos judíos, ¿no? En Estados Unidos lo que yo he dicho antes sobre la administración Obama es algo que no compartirían pues a lo mejor 3/4 partes de los judíos americanos. Cada uno tiene el derecho de pensarlo en su manera. Yo estoy acostumbrado a vivir en la diáspora y en una diáspora no protegida por 2 océanos, por lo tanto mi cercanía hacia Israel es creo bastante más clara que la de unos ciudadanos americanos que están más lejos, ¿no? Sí, es verdad. Porque hemos visto incluso gente que se está quejando de algunas acciones, rabinos que se están quejando de algunas acciones del propio Donald Trump. Me ha extrañado leer eso, pero ahora entiendo lo que dices. Bueno, David, pues es un placer tenerte. Muchas gracias por venir. Se nos escapa el tiempo. Y nada, emplazarte para la próxima, si puede ser el cumpleaños de Israel, para mayo, junio, a ver si logramos vernos de nuevo y que nos cuentes más cosas de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Y además este año son 50 años de la unificación de Jerusalén, por lo tanto estamos hablando de una efeméride que vale la pena conmemorar y aquí estaré con muchísimo gusto. Fenomenal, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, David.
Bueno, amigos, pues ya han oído ustedes. Tenemos aquí un hombre importante en España, un presidente de la Comunidad Judía de Madrid, y nos ha contado cosas muy interesantes que estoy seguro que a ustedes también les habrán hecho reflexionar y cambiar un poquito el chip en cuanto a Israel por causa de todo lo que vivimos tergiversado, a veces manipulado sobre Israel. Tomen nota, busquen, indaguen por sus propios medios y no miren tanto a la propia prensa directa española, que es un poquito, no sé, un poquito o muchito anti-Israel. Así es que aquí estamos, si tienen alguna duda llámenos y nosotros estamos dispuestos a compartir con ustedes. Vamos a pedirle a Carmen que nos haga su reflexión sobre este tema. Adelante, Carmen. Soy española, soy cristiana evangélica y he aprendido a amar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, leyendo la Biblia. Cuando he pensado en algo que poder decir sobre este tema, lo primero que ha venido a mi mente han sido palabras de amor del pueblo hacia el pueblo de Israel por parte de su Dios. Y he recurrido al profeta Isaías en el capítulo 41, versículos del 8 al 14. Vamos a leerlo así, dice el Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué bonito. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Una vez más le dice, yo te escogí y no te deseché. Si bien es cierto que el pueblo de Israel, usando su libre albedrío, pues en su mayoría dio la espalda a Dios. Pero Dios continúa diciendo así a su querido pueblo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ayudo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son palabras de un Dios justo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Esto todavía tendremos que verlo, pero lo veremos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel. Dios sabe muy bien que Israel es un país pequeño. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Es un mensaje de amor hacia su pueblo, recogido y expresado por el profeta Isaías, cuyo nombre significa la salvación de Dios. Son palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de parte de Dios hacia su pueblo. Les recuerda que Él mismo les escogió, les formó como pueblo. A su padre Abraham le llama amigo. Dios es además un Dios de generaciones, se presenta a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que va pasando su amor de generación en generación y les pide que enseñen ellos también ese amor de padres a hijos. Le llamó por amor, le formó por amor, le defiende por amor. Y su pacto con ellos es un pacto eterno. Hemos visto cómo insiste, siempre te ayudaré, siempre te defenderé, siempre te sostendré. Y bueno, pues el pueblo de Israel, aún siendo pequeño, un gusanito, como nos dice aquí la palabra, es un pueblo importante. Se nos ha recordado hoy que siendo un pueblo tan pequeño, han sido capaces de alcanzar ya el número 80 en los premios Nobel. Esto no lo alcanza cualquier nación del mundo, pero el pueblo de Israel sí, el pueblo de Israel que ha sido conquistado e intentado borrar del mapa por naciones,
por reinos y por imperios, ahí sigue, se mantiene como un testimonio de un Dios que le ama y que le cuida y que se va a defender, que le va a defender y que se va a pelear con todas las naciones, porque no vamos a dejar de oír el nombre Israel. Cada vez el pueblo de Israel será más importante y más definitorio en la historia mundial, y si no, tiempo al tiempo. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Les dejamos con una pausa musical y ahora volvemos. Say the word and there is light. Say the word and dead bones rise. Every start and end hangs on your voice. And for your word never returns void. Written in a billion skies, speaking to this heart of mine. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken. It will not be shaken, clinging for life to all you promise, hanging on every word that you say. It will remain, and my soul will hang on every word you say. Word made flesh, you walk in grace. Promise kept through cross and grave. Words of stone, you spelled out love. But when you say it is done, it is done. Written in a billion skies, speaking to this heart of mine. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken. It will not be shaken, clinging for life to all you promise, hanging on every word that you've written in a billion skies, speaking to this heart of mine. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken. It will not be shaken, clinging for life to all you promise, hanging on every word that you say. It will remain, and my soul will hang on every word you say. 'Cause I know your word will never ever fail, and my soul will hang on every word you say. Bueno amigos, pues estamos aquí en este momento de reflexión, mensaje de salvación. Permítanme que comparta con ustedes unas palabras del apóstol San Pablo escribiendo a una iglesia de la zona de lo que hoy sería Grecia, Corinto, y escribiéndole una carta a esta iglesia en Corinto, dice: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios en su sabiduría sabía que por la propia sabiduría humana no hay manera de llegar a Dios. Porque la sabiduría humana se convierte muchas veces en necedad. La sabiduría humana se convierte en soberbia. La sabiduría humana se convierte en autoexaltación del ser humano, como ha pasado a lo largo de la historia en muchos momentos. Y la propia sabiduría humana ha intentado quitar a Dios de en medio. Y Dios dice que en su sabiduría, ya que no iba a llegar al ser humano a través de esa sabiduría humana, Él lo hace por medio de la locura de la predicación. Y es verdad, porque el mensaje de la cruz, el apóstol Pablo dice, la palabra de la cruz es locura para los que no quieren creer, pero a los que se han de salvar, es decir, gente como nosotros, es poder de Dios. La locura de la cruz. Imagínense ustedes, Dios, el Dios creador del universo, el Dios creador de la vida, el Dios creador de todo lo que es, lo que fue y lo que ha de venir, enviando a su Hijo al mundo a morir en una cruz, la muerte más cruenta, la muerte más vergonzosa en aquellos tiempos. Nacer en ese pueblo de Israel del que hemos estado hablando hoy, nacer en aquellos tiempos del Imperio Romano invadiendo el propio Israel. Y Jesús en ese momento, cumplimiento del tiempo, nace, se hace hombre y suelta un mensaje de reconciliación entre Dios y el ser humano que se había separado de Dios en el momento que decidió hacer su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Desde ese momento la relación entre Dios y el hombre se rompe y Dios planea lo que ocurre miles de años después, y es la venida del Hijo para traer de nuevo una relación con el hombre que había estado rota por ese deseo de hacer mi propia voluntad, la propia voluntad del ser humano, en vez de la voluntad de Dios, que era lo mejor que al hombre le podía haber ocurrido. La locura de la predicación. Es de locos predicar un mensaje de muerte para traer vida. El propio Señor Jesús dice, si el grano de trigo, refiriéndose a Él mismo, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Los hijos de Dios que hemos creído en Jesucristo somos el fruto de esa semilla que fue sembrada en la tierra, simbólicamente hablando, por el propio Mesías, el propio Jesús, que da a luz muchas semillas a lo largo de la historia y a lo largo del mundo. Semillas de salvación. Y usted y yo, querido amigo, podemos disfrutar de esto. Dice un proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. Querido amigo, la sabiduría humana nos aleja de Dios la gran mayoría de las veces. La ciencia pretende alejarnos de Dios. La sabiduría pretende alejarnos de Dios. Diferentes tipos de sabiduría reflejados en la ciencia, en la sociología, en la politología o lo que usted quiera. Todos esos conocimientos, sin darse cuenta el ser humano, le han ido apartando de Dios. Hoy le pido en esta hora, querido amigo, que reflexione, que no se haga usted sabio en su propia opinión, que considere estas palabras, que considere esta acción del Dios Todopoderoso, Creador del universo, enviando al Hijo a ser clavado en una cruz, a dejar su vida
para que hoy nosotros, según el propio plan de Dios establecido miles de años antes de Jesucristo, pudiéramos tener vida, pudiéramos tener perdón de pecados, pudiéramos ser limpiados de nuestras actitudes negativas, dañinas hacia nosotros mismos y hacia los demás. El plan de Dios es salvarle a usted, como me ha salvado a mí, como ha salvado a mucha gente en la humanidad en todos estos siglos y milenios pasados, y va a seguir haciendo. ¿No le gustaría a usted formar parte de esa gran familia de los que han sido redimidos, salvados, restaurados, perdonados por el amor de Dios? Yo le pido que en esta hora me acompañe con una oración, pidiéndole perdón a Dios y viniendo a Él con todo su corazón. ¿Quiere hacerlo en esta hora conmigo? Dígale estas palabras, por ejemplo: Padre Celestial, en este momento me acerco a ti a través de tu Hijo, de Jesús, y quiero pedirte perdón por haber estado alejado, por haberme creído sabio en mi propia opinión y no haberte tenido en cuenta en mi vida. Pero hoy, Señor, te entrego mi vida. Hoy te digo, Señor, que quiero seguirte. Hoy te digo, Dios y Padre, que acepto la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Para mí, salvación. La recibo, Señor, por fe. Amén. Amigo, es una oración sencilla, pero que si usted ha hecho de corazón, es una oración que Dios ha escuchado y que Dios tiene en cuenta. Y si usted continúa cerca de Dios a partir de hoy, eso se va a acrecentar. Esa semilla que ha sido plantada en su corazón va a crecer y va a dar mucho fruto. Póngase en contacto con nosotros, escríbanos, lea la Biblia si usted tiene una Biblia, y si no la tiene, escríbanos, díganos que ha hecho usted esta oración y nosotros le haremos llegar una Biblia lo antes que podamos. Muchas gracias, que Dios le bendiga y ánimo, amigo, usted acaba de empezar una nueva vida. Que Dios le bendiga. Carmen, cuéntanos a ver quiénes tenemos hoy y vamos a pasar este tiempo de oración. Rocío nos ha llamado desde Alicante. Lázaro nos ha llamado desde Madrid. Concepción nos ha llamado desde Cartagena. María del Prado nos ha llamado desde Madrid. Y Mari Carmen nos ha llamado desde Madrid. Pues venga, vamos a orar por ellos y vamos a pedir al Señor también por aquellos que están sufriendo, pasando por una necesidad física. Venga, adelante, ora tú. Señor, te damos gracias por la vida de Mari Carmen. Señor, la bendecimos. Yo me uno en oración a ella, Señor, y te pido que tú produzcas ese cambio en su vida. Ella necesita un cambio, lo reconoce y recurre a ti, Señor. Te pido que tú operes ese cambio primeramente en su corazón y también en su vida. Oro también junto con ella por una bendición económica. Oro que tú abras las ventanas de los cielos sobre ella y que tú derrames esa bendición que tú prometes hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo oramos por Mari Prado, Señor. Oramos en contra de ese problema de insomnio, en contra de esas fobias que le someten muchas veces. Señor, que traigas liberación a su vida. Habla a su corazón y bendícela. Y obra también liberación en su madre y su hermano, Señor, de la enfermedad que les aflige. Padre, en el nombre de Jesús oramos por sanidad de cáncer de Rocío, Señor. En el nombre de Jesús nos levantamos en contra de todo cáncer en el cuerpo de Rocío y de aquellas personas que en esta hora están poniendo su mano sobre esos cánceres. Oramos para que se sequen en el nombre de Jesús. Oramos para que pongas tu mano sanadora sobre esos cánceres, Señor, y sean totalmente echados fuera, restaurados esas células, restaurado ese riego sanguíneo, Señor, y sean totalmente sanadas estas personas. Oramos por la madre de Rocío, por sanidad en su cuerpo, Padre. Oramos por el padre de Lázaro, por Diego.
Señor, en contra de ese hongo en la sangre. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que lo saques de la UCI, Señor. Oramos para que ese torrente sanguíneo sea totalmente sanado, limpiado, Señor, y este hombre Diego pueda salir de la UCI. En el nombre de Jesús, bendecimos esa vida, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús en contra de toda alergia. Padre, Concepción, que nos escribe con este problema de alergia, oramos que tú la bendigas. En el nombre de Jesús echamos fuera esas alergias de esos cuerpos. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que están padeciendo alergia, para que restaures totalmente la respiración, para que restaures totalmente esos pulmones, para que restaures totalmente esas zonas, Señor, donde la alergia se agarra, y esos problemas, Padre, esas defensas sean totalmente restauradas en esos cuerpos. Padre, oramos en contra de toda enfermedad rara en el nombre de Cristo. Padre Celestial, que tú obres en aquellas personas que sufren de enfermedades raras, que tú bendigas ahora a todos aquellos, Señor, que tengan enfermedades que no hemos mencionado, en el nombre de Jesús, que tú bendigas sus vidas, Padre Celestial, que obres en esos cuerpos dañados, y aquellas personas que han puesto su mano ahí donde está la enfermedad, que reciban la bendición tuya, de tu gracia, de la sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, terminamos por hoy. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo día. Les ha hablado Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas. Saben que pueden venir a visitarnos, que serán todos muy bienvenidos. Hasta el próximo día. Gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.